Ok, empecé. Ahora sí. Perfecto. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Muchas gracias por acompañarnos hoy en este foro llamado Deuda por Clima, anulación de las deudas ilegítimas como acción climática. Primero queremos dar el agradecimiento por invitarnos a tener este foro a la promotora nacional por la suspensión del pago de la deuda pública, que son muy, muy buenos compañeros acá en México y que para Deuda por Clima aquí en la región han sido una gran guía y unos grandes maestras y maestros para esta lucha contra el extractivismo contemporáneo. Y queremos agradecer a José Luis, a Mónica, a Héctor por ayudarnos a gestionar este espacio con la promotora y también a los compañeros, compañeras que van a presentar hoy la ponencia. Queremos agradecer al compañero William, a Carola, al compañero Oscar por guiar la conversación, por presentarnos todo lo que han descubierto sobre la deuda. Y sin más, pues me voy a ir a leer sus biografías. William Gaviria Ocampo es economista, docente universitario, consultor y analista económico. Es director de la Secretaría de Asuntos Económicos de la Federación Nacional de Sindicatos Bancarios Colombianos. También es integrante en Colombia del equipo coordinador de la Plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda Pública y los Bienes Comunes. También es del equipo coordinador en América Latina y el Caribe del Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas, CAD-AINA, KTM-AINA. Y Carola Mejía es economista boliviana, titulada en la Universidad Católica Boliviana San Pablo y máster en Desarrollo Económico con especialidad en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente por el Instituto de Estudios Sociales, ISS, en Holanda. Posee más de 15 años de experiencia como asesora y consultora de organizaciones públicas, privadas y de cooperación internacional, brindando apoyo técnico a distintos proyectos ambientales y brindando asesoramiento, especialmente en temas relacionados a cambio climático, desarrollo urbano sostenible, financiamiento climático y justicia climática. Fue coordinadora de varias redes regionales vinculadas al cambio climático. Asimismo, durante varias oportunidades fue docente sobre temas relacionados a cambio climático y desarrollo sostenible. Actualmente trabaja como coordinadora del área de justicia climática, transiciones y Amazonía para la Red Latinoamericana por la Justicia Económica y Social, la TINDAD, y es consultora para el Programa de Resiliencia y Transición Climática en Fundación Avina. Y por último, Óscar Zampayo es de la región del Magdalena Medio en Colombia, defensor de derechos humanos en asuntos ambientales, asesor de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, y así es también integrante de la CRAIGEM y del movimiento Deuda por Clima. Y sin más, le doy la palabra a nuestro compañero William va a tener unos 15 minutos de exposición y dejaremos hasta el final de las tres exposiciones nuestras preguntas. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches para todas y para todos los que están siguiendo esta transmisión, este foro. Agradezco, agradezco especialmente a los compañeros de la promotora por la suspensión de pagos de la deuda mexicana que están promoviendo este encuentro para debatir, para discutir, para compartir algunas reflexiones en torno a lo que sucede no solo en América Latina, sino en los países del sur global con relación al endeudamiento externo sobre todo, aunque también al endeudamiento interno y lo que sucede con la banca multilateral, las nuevas condiciones de los acreedores para los pagos, las imposiciones de ajustes estructurales en los países y hoy, después de muchísimos años, ya se están planteando otros mecanismos más sofisticados para poder seguir o continuar saqueando los recursos naturales de los países supuestamente deudores que realmente somos acreedores. Yo quiero, para aprovechar un poco el tiempo y optimizar los 15 o 20 minutos que me voy a demorar haciendo esta reflexión, quiero empezar por saludar a los hombres y mujeres que hoy están presentes y que en este foro y que hacen parte de organizaciones sociales, pero que no trabajan el tema del endeudamiento. ¿Sí? Como son los sindicalistas, como son los movimientos de mujeres, como son los movimientos campesinos, los estudiantiles, los defensores de los derechos humanos, etcétera,
que regularmente en nuestras organizaciones no se involucra el tema deuda como un asunto grave para la humanidad y que la deuda es transversal a cualquier situación de opresión y a cualquier movimiento en el mundo. Me explico. Uh, Todos luchamos por mejores reivindicaciones laborales o por mejores reivindicaciones en materia de salud o en materia ambiental o en materia de derechos humanos, todo lo que son los DESCAS lo reclamamos. Entonces, los ambientalistas, las mujeres, cada quien por su lado, los estudiantes, etcétera, cada quien por nuestro lado reclama nuestros derechos. Pero parece que los separamos de manera inconsciente de la relación que tienen esas necesidades y esos derechos que yo reclamo con la inversión pública, es decir, con la inversión que tiene que hacer cada gobierno en cada país para que haya una mejor educación, para que haya una mejor salud, para que haya una mejor calidad de vida y para que haya una vida digna de la población. Es así como desde hace más de 30 años, desde la década de los años 90, se han gestado organizaciones, diferentes organizaciones que trabajan o trabajamos en el tema del endeudamiento, pero no del endeudamiento como endeudamiento, no del endeudamiento como tal, sino de la deuda espuria, que la deuda espuria o la deuda ilegítima es aquella deuda que se contrata por parte de los gobiernos, pero se le puede llamar deuda ilegítima. Y esto lo estoy diciendo para todos los que están asistiendo el día de hoy y para los que sigan esta transmisión posteriormente, que no tienen mucha relación con el tema del endeudamiento y por qué tan importante para cada una de nuestras organizaciones. Entonces, quiero hacer referencia que la deuda como tal no tendría problema porque no hay país, ni organización, ni territorio que sea autosuficiente. Todos necesitamos como el apoyo y trabajar en comunidad y beneficiarnos de lo que otros producen o de los recursos de otros territorios para poder sobrevivir. El problema radica en que los especuladores financieros han hecho su agosto después de la Segunda Guerra Mundial, desde mucho antes, pero yo la quiero enmarcar después de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando se crean los organismos multilaterales de crédito. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se empieza a reconstruir el mundo, aparece Estados Unidos y los aliados a través del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y de otras organizaciones financieras multilaterales a mostrarse como los salvadores del mundo porque entregan recursos. Pero esos recursos que han entregado a nuestros países, a los gobernantes que los solicitan, son unos recursos que primero la población no los ha pedido muchas veces o son para cosas que no se necesitan, o se van para la guerra, o se han ido para dictaduras, o se han ido para, como en el caso colombiano, para financiar el paramilitarismo, para promover mucho más la corrupción, etcétera, etcétera. En estos casos concretos, esa deuda que contratan los gobernantes es una deuda ilegítima porque los electores, la ciudadanía, no eligió a sus gobernantes para que endeudaran al país y para que luego generaran área que va dirigida supuestamente a pagar una deuda que no ha beneficiado a la población. Esa deuda ilegítima que también se puede convertir en deuda espuria en determinado momento, dependiendo de si ha sido para armas, para guerra, para corrupción, para dictaduras, etcétera, etcétera. Esa deuda es legítima que se niegue, pero la banca multilateral no lo acepta de ninguna manera. Y así entonces hay ejemplos en el mundo, hay ejemplos en los últimos 30 o 40 años de movilizaciones importantes que han llevado a que la deuda, ciertos gobiernos la suspendan, a que haya cesación de pagos, a que haya negación de la deuda o a que haya abolición de la deuda. Incluso la banca multilateral, jugándosela de alguna manera, hace 15 años le condonó la deuda a ciertos países africanos y latinoamericanos de Centroamérica, por ejemplo Haití.
le condonaron una parte de la deuda, pero fue peor el remedio que la enfermedad, porque lo que hizo la banca multilateral, como todos los banqueros que desangran a la humanidad, fue colocar una cantidad de condicionamientos para que firmaran nuevos contratos que les hizo más onerosa la deuda y comprometió los recursos públicos del futuro. Hasta ahí dejo la primera parte. La segunda parte de esta pequeña reflexión la quiero llevar es a que para pagar la deuda externa se necesita recurrir a los tributos de la población. Y es así como la banca multilateral entonces, los acreedores, aquellos que prestan dinero, le ponen las condiciones a los gobiernos. Entonces, desde la década de los años 40, 50, se ha venido endureciendo mucho más. Y es así como el consenso de Washington en su momento generó un recetario para los países que no pueden hacer inversión pública si no tiene la venia de la banca multilateral, que deben comprometer parte de sus impuestos para pagar la deuda. Y hoy, primero hay que honrar la deuda antes que honrar las necesidades de salud, de educación y de bienestar para la población. Los países en América Latina, en África, en Asia, los países del sur global que han pagado puntualmente la gran mayoría, se han visto abocados a unas situaciones de vida infrahumana porque no hay cómo invertir en la población. Es así como los países africanos están siendo saqueados, todos lo sabemos. Los países de América Latina igual y los de Centroamérica son como un ejemplo. Algunos países de Centroamérica como Haití, entre otros, son ejemplos claros de que la banca multilateral se queda con todo esto. Y así fue como después de 1990 se ordenó un ajuste fiscal en todos los países deudores, y ese ajuste estructural que incluye aumento de los impuestos, disminución en la inversión pública, en la inversión social, privatización de todo lo público, y a raíz de eso es que hoy la salud está privatizada, la educación, etcétera, etcétera. Como ya en este momento los países deudores, que somos los países del sur global, hemos sacado los contribuyentes millones y millones de dólares para pagar, pero la deuda externa continúa abultándose, continúa creciendo, es un barril sin fondo. Y para colocar un ejemplo concreto, menciono el caso colombiano. En 1970-73, la deuda externa colombiana era de 3.400 millones de dólares. En 1985 era de, sin dejar de pagar, era de 7.600 millones de dólares, es decir, se duplicó en 10 años. En 1985 era de 17.000 millones de dólares. En 1996 era de 34.000 y en el año 2011, es decir, 5 años después, se duplicó. Y después de 2011, que estaba en 72.000 millones de pesos, de dólares, perdón, hoy está en 190.000 millones sin dejar de pagar. Quiere decir, y a eso le pasa a todos los países de América Latina que tienen incluso comprometido más del 50 y 60% del Producto Interno Bruto, y es así como ahora, como no hay forma de pagar y como ahora los recursos naturales y los recursos del subsuelo los están saqueando, y hay un gran movimiento a nivel internacional para que los países no se sigan saqueando de esta manera, para que el extractivismo cese. Ya incluso es aceptado por la banca multilateral las propuestas de canje de deuda por naturaleza, como si esto realmente solucionara el problema. Y lo que plantean las organizaciones como Latin DAD, como el Comité para la Abolición de la Deuda, a la cual pertenezco, CADTM, como Jubileo Sur, entre otras organizaciones que trabajamos o luchamos contra el endeudamiento espúreo, y planteamos la abolición de la deuda, es decir, hacerle auditorías a la deuda pública, tanto externa como interna, y solo pagar la que sea legítima. La deuda ilegítima habría que llegar a una negación, a una abolición de esa deuda. Pero eso no es fácil. Entonces, ¿qué han hecho los gobernantes progresistas de América Latina y del mundo? Han venido trabajando desde hace más de 30 años también en
ese canje de deuda por naturaleza. Ya los gobiernos y la banca multilateral dice, para poderles prestar necesitamos sacar del subsuelo, de la Amazonía, en fin, de cualquier región del mundo, algunos recursos que se necesitan para la producción. Y sin ser extremista, sin ser ortodoxo, entendiendo que la naturaleza de pronto hay que golpearla para poder vivir, porque todo lo que necesita el ser humano para vivir lo saca de la naturaleza, el agua, los peces, todo, pero están sacando ahora con los combustibles fósiles, esto está acabando el planeta y eso va a continuar, y lo que intentan los bancos acreedores y la banca multilateral y los países del norte es que los países del sur global aceptemos que sigan saqueando el subsuelo y que, pues con esas propuestas que hay, que incluso el presidente Petro el día de la posesión la lanzó y en este momento está callada porque hay una cantidad de dificultades en Colombia de agenda legislativa, pero nuevamente va a aflorar en su momento. Lo que se plantea es la posibilidad de hacer canje de deuda por acciones climáticas y eso suena bonito. Es decir, pareciera que canje de deuda por acciones climáticas es que van a hacer muchas acciones para salvar la naturaleza y que van a desendeudar a los países del sur global. Y la realidad es otra muy distinta. Yo quiero concluir simplemente porque soy el primero en en esta exposición de los tres compañeros que vamos a plantear algunas ideas. Yo quiero simplemente hacer un boceto, delinear algunas situaciones críticas de lo que es el canje de deuda por acciones climáticas o por naturaleza, como realmente habría que llamarla. Entonces, esos canjes de deuda por acción climática o por naturaleza tienen como objetivo liberar recursos fiscales para que los gobiernos puedan mejorar, ¿sí?, toda su situación fiscal supuestamente y generar un gasto en recuperar lo que han destruido los saqueadores. Dicho de otra manera, le disminuimos un poco la deuda, pero usted invierte en esos territorios que estamos haciendo extractivismo para que la naturaleza se proteja más. Es decir, eso realmente no soluciona nada. O libera unos recursos en Colombia, como son los depósitos especiales de giro en Colombia, que es la propuesta concreta que tiene el actual gobierno, que libera esos recursos para que se les dé un manejo en torno a desarrollar la naturaleza y a protegerla en ciertas regiones del país, pero no quiere decir que el extractivismo se vaya a acabar. Por el contrario, se va a legitimar cuando las organizaciones ambientalistas, cuando las organizaciones que defienden la naturaleza, los recursos naturales, etcétera, los derechos humanos y ambientales y los DESCA, han venido gritándole al planeta que hay que acabar con el saqueo. Lo que vienen planteando algunos gobernantes progresistas con la venia y la bendición de la banca multilateral es que se puede aceptar que el planeta hay que seguirlo desforestando, hay que seguirlo saqueando, etcétera, pero vamos a dedicar algunos recursos que se los vamos a deducir de la deuda para que no se golpee tanto la naturaleza y para que se recupere en un plazo. Entonces, quiero concluir diciendo, estamos en un momento de cambio climático que todos vemos estamos sufriendo las consecuencias de él. Todos los habitantes del planeta sin excepción alguna, ¿sí? El deshielo, el aumento de la temperatura, etcétera, todas las consecuencias que estamos viendo cada uno de los que habitamos el planeta. Y eso no se va a detener en los próximos 50 años si no se disminuye, pero en su máxima expresión, si no se disminuye el impacto que hay en el extractivismo salvaje que existe, en el saqueo de los recursos y de manera irresponsable por parte tanto de los saqueadores, que son los acreedores, como de los países que son poseedores de los recursos y tienen unos gobernantes que lo permiten y no hacen ninguna resistencia, simplemente hacen algunas propuestas de paños de agua tibia para que el problema se continúe dando. Entonces, la propuesta desde CADTM es clara. Hay que hacer auditorías, tanto por tramos de deuda, porque en Colombia creemos que es necesario hacer auditoría a la deuda externa que existe desde la década de los años 50
para acá, porque todavía no se ha terminado de pagar a muchos tramos de deuda antigua. Hay otros tramos de deuda que no me voy a meter en ese campo ahora, de créditos nuevos que han contratado a mediano o a corto plazo, que incluso tienen a este gobierno en calzas prietas, porque tiene que hacer desembolsos de acá al 2026 para amortizar una deuda que se adquirió hace 10 o hace 12 años. Pero acá todavía tenemos problemas con los créditos cuando tenían nombre de unos aparatos grandototes como el crédito Challenger y otros créditos de estos, y una cantidad de contrataciones que se han hecho con acuerdos stand-by o condicionamientos que le hacen, que están desde el gobierno de Andrés Pastrana y que han comprometido los recursos públicos que son de la población para los derechos de la población colombiana, y hoy se están yendo. Pero entonces a eso hay que hacerle auditoría. Hay que mirar cuál fue la parte de esa deuda que se dedicó al paramilitarismo, cuál parte de esa deuda se fue a la corrupción, y esa deuda Colombia está en el derecho de volverla ilegítima, de declararla ilegítima y de tomar las Ya tiene. decisiones que haya que tomar. Y finalmente, la deuda territorial, porque la deuda que tienen los municipios, los departamentos, los entes territoriales en todos los países, que ya no reciben, no reciben presupuestos que les envíe el gobierno nacional central, el gobierno de turno nacional ya no está nutriendo de recursos a los departamentos, a los municipios y a las regiones en cada país, sino que cada región tiene que conseguir sus propios ingresos, es decir, tiene que llenar de impuestos como sobretasas a la gasolina, como impuesto predial y otra cantidad de impuestos que le están metiendo la mano al bolsillo a la población para poder desarrollar los proyectos en cada municipio. Y ahí también ha habido corrupción, y ahí también ha habido un manejo ilegítimo por parte de la banca, que en Colombia es el Grupo Aval, por ejemplo, y los banqueros del mundo son los que ponen las condiciones para que los presupuestos en cada municipio cada vez sean más cortos. Esa deuda también hay que auditarla para mirar cuál es la deuda ilegítima. Entonces, no lo voy a comentar acá, pero quiero saludar a mi amigo Andrés Arellano, que está presente y es experto en un tema que nos tiene jodidos, digo yo, desde el año 2007 en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y que fueron los famosos bonos de agua que se inventó Carrasquilla para saquear los recursos de más de 100 municipios en Colombia y que nadie los ha peleado. Esperamos desde FENACIBANCOL, con los compañeros que están liderando esto, que son el equipo de Andrés Arellano, con el acompañamiento de CADTM, de algunos congresistas en Colombia, poderle hacer seguimiento a ese endeudamiento espurio que existe en el tema de los bonos de agua y en otra cantidad de tramos de endeudamiento de los municipios y departamentos que nos están empobreciendo. Entonces, no me quiero extender más. Creo que ha sido bastante extenso ya y somos tres los que estamos planteando algunas ideas. Yo quiero agradecer a ustedes y quedo atento a cualquier inquietud, a cualquier pregunta o a cualquier crítica frente a las ideas que he planteado. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, compañero William. Dejaremos las preguntas. Vi que ya pusieron una pregunta en el chat, la voy a anotar para al final de todas las presentaciones hacemos la ronda de preguntas. Y ahora le doy la palabra a nuestra compañera Carola. Bienvenida. Muchas gracias, Diana, por la invitación. Buenas noches a todas y todas las personas que nos están acompañando. Es un gusto desde la Tindad ser parte de este evento. Muchísimas gracias por invitarnos a formar parte. Voy a iniciar la presentación. Tengo un PowerPoint para hacer un poquito más fácil, digamos, el entendimiento de este tema, que es complejo, como ya mencionaba William, ¿no? Son temas complejos de entender sobre las implicaciones de la deuda, contextualizarlo en el marco de la crisis climática que estamos viviendo. Entonces, bueno, voy a tratar ahí de dejarles algunas ideas para que puedan tener estas referencias, ¿no? Desde el trabajo que realiza la Tindad. Bueno, ya lo mencionaba William, ¿no? A pesar de que somos una región muy, muy rica en recursos naturales, lamentablemente históricamente enfrentamos serios problemas estructurales que no han podido ser solucionados y que se han agravado con la pandemia. Después de más de 500 años de la conquista y la colonia, nuestra región sigue todavía sujeta a mecanismos neocoloniales, ¿no?
relacionados con estas inversiones extranjeras en Paso el sectores pantalón. extractivos y la movilización del financiamiento externo, principalmente como préstamos que aumentan estas deudas, en muchos casos ilegítimas, como bien mencionaba William. Entonces, este sistema financiero internacional, totalmente injusto, antidemocrático, administrado principalmente por los países del norte, pretende perpetuar a toda costa esta dependencia de esos países. Es un modelo neocolonial basado en esta forma de dependencia que es el endeudamiento, ¿no? Y por eso es que estamos luchando para que se reforme este sistema financiero internacional, ¿no? Y para que se logre resolver este problema del endeudamiento. En el contexto de crisis múltiple que estamos viviendo, obviamente se han juntado muchas crisis, ¿no? Después de la pandemia ha surgido una crisis económica que se ha profundizado, hay crisis ambientales como la crisis climática, la de pérdida de biodiversidad, estamos viviendo un contexto de guerra que nos afecta también de manera indirecta a nuestros países y todo esto ha aumentado la vulnerabilidad, especialmente en los países del sur global, ha incrementado las desigualdades, lamentablemente, y también ha aumentado la deuda en países y en regiones como América Latina y el Caribe. Hemos estado nosotros en Latindad haciendo seguimiento a cómo ha aumentado la deuda y la deuda pública en nuestra región en 2023 ha alcanzado los 4.4 billones de dólares, ¿no? A nivel del mundo, ya se anuncia que hay 60 países en vías de desarrollo que a nivel global están con problemas severos de deuda, 10 de ellos están en nuestra región. Entonces, estamos llegando a un momento muy crítico, podría ser similar al de la década de los 80, donde ha habido una crisis de endeudamiento muy alta, y tenemos varias limitaciones también, como somos países considerados de renta media o renta alta por este indicador del Banco Mundial que nos clasifica, ¿no? En función a nuestro producto, a nuestro ingreso neto bruto, a nuestro ingreso neto nacional, es que tenemos limitaciones para acceder a mejores condiciones o a financiamiento concesional, que sería, digamos, con bajas tasas de interés, más accesible, y también tenemos limitaciones para acceder a algunas alternativas de alivio de deuda que ya se han puesto, digamos, sobre la mesa después de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Como ha sido el Common Framework, que ha sido ampliamente criticado por haber sido muy insuficiente y habernos de entrada excluido a los países de ingreso medio. Nuestras deudas externas son principalmente ahora, ha cambiado mucho, digamos, el panorama del endeudamiento. Nuestros principales acreedores son privados, pero también tenemos deudas, obviamente, con países del norte, del occidente, y tenemos deudas bilaterales y también con entidades multilaterales, como bien mencionaba William, el Banco Mundial, el BID, ¿no? Que son bancos multilaterales de la región, pero que también tienen en sus directorios a los mismos países. Estados Unidos tiene la mayor, digamos, concentración de poder en el directorio del BID, por ejemplo, ¿no? Entonces, este es un tema que es bien importante analizar, porque en esta narrativa que en realidad somos nosotros los acreedores y que ellos son los países deudores, vemos claramente en este ranking que hemos sacado en la entidad para un proyecto que los deudores climáticos, estos son los 5 deudores climáticos más importantes, ¿no? Estados Unidos, Rusia, Alemania, Inglaterra, Japón, y también está, bueno, y los deudores ecológicos, que son, digamos, los países que más están extrayendo recursos de nuestros países, además, ¿no? Recursos naturales que están alimentando este sistema extractivista. Entonces, desde esta perspectiva y esta narrativa, en realidad, estos países son los principales deudores, ¿no? Y quienes están llevando al mundo a un momento y a un punto de no retorno que justamente tiene que ver con la crisis climática. Y en el marco de la justicia climática hay que reconocer que hay responsabilidades diferenciadas. Regiones del sur global, como podemos ver América Latina, África, Asia, son altamente vulnerables al cambio climático sin ser altamente responsables de las emisiones que la generan. De hecho, en nuestra región es responsable del 11% de las emisiones, pero ya nos estamos enfrentando a serios eventos climáticos extremos que están poniendo en riesgo a la población, ¿no? Que están afectando la economía, la vida y principalmente de grupos altamente desprotegidos, históricamente discriminados, que no tienen nada que ver con este problema, no emiten, no contribuyen, digamos, a la contaminación que genera la crisis climática, pero están siendo altamente impactados, por ejemplo, los grupos de los pequeños agricultores rurales, ¿no? Los grupos de mujeres, los grupos indígenas, pueblos indígenas que están ya siendo afectados en sus regiones. Vemos, y como lo mencionó William, ¿no? El tema de la escasez de agua en muchos países y todos estos eventos que están destruyendo infraestructura, vidas, están poniéndonos en riesgo.
la seguridad alimentaria, la seguridad hídrica, y estamos realmente en los últimos años para ponerle un freno a este aumento de la temperatura y lamentablemente no vemos que hayan soluciones reales o voluntad política suficiente para enfrentar el problema, ¿no? Y vemos que hay una relación muy fuerte entre la deuda, la crisis climática y también el extractivismo, y es un tema que hemos estado estudiando en los últimos años en la Tindad, viendo, analizando casos en 5 países de la Amazonía, por ejemplo, y vemos que las altas deudas en nuestros países reducen los recursos fiscales para invertir en acción climática. Nuestros países están gastando más en el pago del servicio de la deuda que en educación, en salud y en acción climática. De hecho, hay un estudio que dice que se está pagando 12 veces más en servicio de deuda que en adaptación, por ejemplo, que debería ser una prioridad para adaptarnos a estas nuevas condiciones climáticas, ¿no? Por otro lado, las altas deudas implican más presión para que nuestros países sigan invirtiendo en sectores extractivos, hidrocarburos, minería, agroindustria, porque de esos sectores se mueven nuestras economías y seguimos dependiendo de esos ingresos fiscales para pagar estas deudas y no queremos caer en default. Entonces, seguimos ahí, digamos, invirtiendo en estos sectores extractivistas y esto obviamente nos retrasa en esa transición que tenemos que hacer hacia nuevos modelos, nos retrasa en el cumplimiento de nuestros compromisos climáticos que hemos asumido a nivel internacional también, ¿no? Y por otro lado, la deuda es una barrera para la transición a estos modelos, como lo mencionaba. Otra cosa injusta es que a mayor vulnerabilidad climática de nuestros países, mayores son los costos del endeudamiento, se nos cobran tasas de interés más altas y eso es sumamente injusto también. Y se habla de que hay un compromiso de los países ricos que han comprometido 100.000 millones de dólares anualmente para movilizar a nuestros países y apoyarnos en esta lucha contra el cambio climático. Sin embargo, viendo y analizando el tema de financiamiento climático, vemos que esto solo está inflando la deuda del sur, ya que el 81% del financiamiento climático que llega a la región de América Latina y del Caribe son préstamos y no son necesariamente préstamos baratos o altamente concesionales. Entonces, al final, nosotros terminamos siendo los que pagamos la crisis climática, ¿no? Eso es sumamente injusto y también la crisis climática va a endeudar más a nuestros países, considerando todos los daños y pérdidas económicas que van a tener que ser cubiertas y ya están siendo cubiertas, de hecho, con más deuda debido al limitado espacio fiscal que tenemos. Entonces, hay un círculo vicioso entre estos problemas, se están alimentando entre sí y lamentablemente al centro de estos problemas están siendo más afectados los grupos altamente vulnerables, desprotegidos de la población, ¿no? Entonces, los tres problemas los están afectando de una manera desproporcionada. Y como decía William, aquí surgen en el marco de las discusiones internacionales, en el marco de lo que proponen las multilaterales, estas opciones del canje de deuda por clima, por naturaleza, ¿no? Como estamos en un contexto de crisis climática, en un contexto de sobreendeudamiento, cada vez escuchamos más hablar de estos mecanismos, ¿no? Que podrían supuestamente apoyarnos a resolver estos problemas, los dos problemas simultáneamente. ¿Y qué son estos canjes? No son un instrumento nuevo, ya han surgido en los años 80 y estaban vinculados a temas de desarrollo. Habían canjes de deuda para educación, habían canjes de deuda para otros temas. Ahora se están poniendo de moda los canjes de deuda por acción climática o conservación de la naturaleza y están ganando mucha atención entre gobiernos, instituciones financieras privadas que también lucran con estos mecanismos, fundaciones de conservación como The Nature Conservancy, que ha estado participando en muchos canjes en la región y en otras regiones. Y hay acá tres tipos de canjes de deuda, ¿no? Unas que son los canjes de deuda pública bilaterales, como un acuerdo entre dos países donde el acreedor de la deuda dice, bueno, te reduzco esta parte de la deuda, pero tú destinas esos recursos a algo en específico que tenga que ver con el clima o con la conservación. Los canjes comerciales que tienen que ver con acreedores privados, ¿no? Y los canjes con intervención de terceros, que son justo cuando hay intermediarios y vamos a ver que se están poniendo de moda que hay muchos intermediarios, mecanismos cada vez más complejos. Justo el año pasado hicimos un análisis bien interesante sobre el canje de deuda que hubo en Galápagos, en Ecuador. Fue un canje para la conservación de un área marítima en la región de Galápagos, que es un área protegida muy importante en el Ecuador. Y hicimos un estudio, un análisis con académicos de ese país, con nuestros aliados de CEDES, Ecuador, con Eurodad, y vimos que hay muchas implicaciones en materia de soberanía, de transparencia y de integridad. Vimos y cuestionamos muchos temas ahí relacionados a ese canje que quisiera compartir con ustedes.
Y bueno, generamos un estudio, les voy a compartir por el chat el estudio, el posicionamiento que fue firmado por 260 organizaciones que no estábamos de acuerdo con cómo se había hecho ese canje, ¿no? Y esta operación fue iniciada en 2021, fue impulsada por intermediarios del sector privado. Aquí es, ¿no? Cómo estamos financiarizando este desarrollo y la naturaleza al final a través del sector financiero, como bien mencionaba William. Entre ellos estaba el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y la Corporación Financiera de Desarrollo de Estados Unidos, que dieron garantías y cosas para que se viabilice este canje. Y todo esto implica altos costos de transacción que son caros para el país. El canje de deuda también implicó varias transacciones bien complicadas, fueron mecanismos no sencillos de entender. Se emitieron bonos, un bono azul, hubieron recompras de deuda, garantías, operaciones de seguros, ¿no? Entonces ahí van lucrando, digamos, los intermediarios y no fueron operaciones transparentes y pusieron en duda quién realmente es el beneficiario real de toda esa operación, ¿no? Y nosotros, bueno, a través de Sedes Ecuador, a través de las organizaciones de ese país que estuvieron bien activas, verificando, buscando información, veíamos que no había nada de información sobre las condiciones en las que se estaba dando ese canje, ¿no? Entonces, como sociedad civil tuvimos que incluso pedirle al gobierno ecuatoriano que revele información y eso está muy mal porque son recursos públicos y esto tendría que ser transparente, ¿no? Vimos que además se emitió un bono equivalente a 656 millones, pero a una tasa superior a la emisión misma. Entonces, ahí había sospechas también de que podía haber pérdidas para el país. Por otro lado, se creó un fondo Galápagos Life, que es una entidad privada creada en Delaware, que es un paraíso fiscal, que pone mayor cuestionamiento a cómo funciona este mecanismo. Y este fondo sería el que tomaría las decisiones y tiene una directiva de 11 personas donde la mayoría son del sector privado. Entonces también ahí vulnera de alguna manera la soberanía del país sobre las decisiones que se tomen para la conservación. Entonces vemos ya falta de integridad, de transparencia, socavar la soberanía del país en la sostenibilidad fiscal, la protección de la biodiversidad y también veíamos que o sea, realmente no había una reducción de la deuda muy significativa. Creo que se reducía el 10% de la deuda, pero no era suficiente para obviamente garantizar ahí toda la conservación y todos los objetivos ambientales que se estaban trazando. Y por otro lado, este es un ejemplo de financiarización del desarrollo. Este es un nuevo concepto que se está hablando, como al final todo lo traducimos a términos financieros y los actores privados son los que se benefician, ¿no? De todo esto. Entonces, este canje de Ecuador es un ejemplo. Ha sido, digamos, una tendencia iniciada desde el 2018 sobre otros canjes que se han dado también en Seychelles, en Belice, en Barbados, que tienen características bien parecidas y que nosotros hemos venido como criticando, pero después de mucho análisis, ¿no? Por otro lado, estos canjes implican procesos lentos y burocráticos y son procesos dirigidos por los acreedores. Ellos son los que deciden, toman las decisiones y ellos sacrifican muy poco de su parte. Eso nos parece bastante injusto. Amenazan esta gobernabilidad democrática, pueden perpetuar formas de dominación en los países, en nuestros países, porque son organizaciones extranjeras las que al final van a tomar decisiones, no rinden cuentas. Hemos visto este ejemplo, está este fondo en Delaware, un paraíso fiscal, todo es muy poco transparente y no están sujetas a instancias de supervisión. Por otro lado, permite a acreedores determinar políticas nacionales sobre conservación, que sería en realidad una vulneración nuevamente a la soberanía, ¿no? Y a la toma de decisiones de un país, y podría transferir estos poderes a ONGs como The Nature Conservancy, por ejemplo, ¿no? Empresas extranjeras que de pronto ya se atribuyen esas facultades. Por otro lado, hay un tema importante también, es que estos mecanismos se los están vendiendo como la gran alternativa para paliar el tema de la deuda, la crisis climática, pero esto distrae del incumplimiento de los países del norte respecto a los compromisos de financiamiento que han asumido en 2009, que hasta ahora no cumplen. Hasta ahora no se ha logrado movilizar esos 100.000 millones de dólares, se está haciendo a través de deuda, ¿no? Y ya les había mencionado que el 81% es deuda en nuestros países que viene para financiamiento climático. Y además podría conllevar a que no sea financiamiento climático adicional a lo que ya han comprometido y lo puedan ahí como que duplicar su contabilidad. Entonces, ya para ir cerrando y terminando, espero no estarme pasando mucho el tiempo, no puedo ver ahorita el chat.
Los canjes son resultado realmente de una falla en el sistema financiero internacional desigual, injusto y neocolonial y en la arquitectura del financiamiento climático que han demostrado ser insuficientes, ineficaces para brindar soluciones sistémicas reales a las crisis que estamos enfrentando, ¿no? Usando una metáfora bien sencilla, es como usar una bandita o una curita a un paciente que padece de cáncer y que necesita un tratamiento sumamente complejo y a tiempo, ¿no? Para curarlo y para salvarle la vida. Entonces estamos en esa situación, se están promoviendo soluciones falsas. Nosotros en la tienda decimos que los canjes podrían ser positivos si se trabajan en el marco de principios, digamos, ¿no? Obviamente equidad, por ejemplo, en la negociación acreedor-deudor, que realmente se reduzca un monto significativo de las deudas, ¿no? Y obviamente que se considera también esta narrativa de la deuda climática y ecológica que tienen los países que ahorita se llaman acreedores, ¿no? Y ya para ir terminando, algunas propuestas que nosotros hacemos, considerando además que necesitamos entre 5,8 y 5,9 billones de dólares hasta el 2030 en el sur global para avanzar en la agenda climática, tenemos que pensar en otras soluciones distintas a las que se están tomando, ¿no? Esto no está funcionando realmente, ¿no? Y uno es el alivio de la deuda, la cancelación de la deuda, ya sea parcial o total, involucrando a todos los acreedores públicos y privados también, que se han vuelto muy importantes. Y acá formamos parte de una campaña sobre deuda y clima. Les voy a compartir también el enlace que estamos pidiendo justamente la cancelación de la deuda. Por otro lado, proponemos mecanismos automáticos de cancelación del servicio de deuda, moratoria o reestructuración en países que sean afectados por eventos climáticos extremos. Lo hemos pedido, por ejemplo, cuando vieron los huracanes en Centroamérica y que haya un acceso inmediato a recursos que no generen deuda para cubrir esos daños y pérdidas, ¿no? Exigimos y estamos luchando por la reforma de la arquitectura del financiamiento climático y el financiamiento internacional en general, para que se promuevan donaciones y financiamiento concesional público para adaptación para nuestros países, que es un tema clave. Exigimos nueva emisión de derechos especiales de giro bajo nuevos criterios de distribución. Nosotros en la Tindad vimos y fuimos impulsores de la emisión de derechos especiales de giro cuando hubo la pandemia. Se emitieron 650.000 millones de dólares que fueron distribuidos entre los países y fueron muy importantes para países del sur global. Pese a que recibieron un tercio de lo que se distribuyó, los países del sur global utilizaron estos recursos y es en el marco de eso que exigimos nuevas emisiones para atender la crisis climática, para avanzar en la Agenda 2030. Y quizá vinculado a esto está la propuesta del presidente de Colombia. Hay que analizarla todavía. Exigimos impuestos verdes a corporaciones de combustibles fósiles que están haciendo millonarias ganancias. Solo en 2022, 4 empresas han ganado 164.000 millones de dólares matando al mundo con contaminación. Y estas empresas ahorita no están pagando nada, no se comprometen a nada, no están transitando tampoco otro tipo de negocios, ¿no? Porque les va súper bien. Y de hecho, son los que hacen el lobby para que las negociaciones climáticas se trunquen y queden ahí sin ningún resultado, como pasó en Dubái, como pasaron 28 COPs pasadas, ¿no? Exigimos la reforma de la arquitectura financiera internacional, promoviendo un sistema más justo y una reforma en la gobernanza económica mundial. No puede ser que los países que son los principales deudores climáticos y ecológicos sean quienes toman las decisiones en las multilaterales que están guiando este sistema financiero. Nosotros prácticamente no tenemos voz en estos espacios de cuotas, digamos, en los directorios, y esto tiene que cambiar. Exigimos un mecanismo de arbitraje de la deuda bajo Naciones Unidas, que sería para nosotros el único, digamos, ente multilateral más imparcial para poder resolver problemas de endeudamiento que involucre a todos los acreedores. También queremos que se incorporen temas de clima, género y ODS en los análisis de sostenibilidad de la deuda que hacen el Banco Mundial y el FMI, que prácticamente no los toman muy en cuenta. Y también pensamos que es muy importante que se redirijan los gastos militares y los gastos a los subsidios de los combustibles fósiles a la acción climática, ya que hacia esos sectores está yendo el dinero público que los países del norte dicen que no existe, que no tienen y que por eso quieren que promueva estas falsas soluciones. Entonces, realmente no es un tema de solidaridad entre el norte y sur, es realmente cuestión de responsabilidad, reparaciones que exigimos. Se nos está acabando el tiempo para atender esta crisis climática, estamos en una situación muy compleja y bueno, el futuro es ya tenemos que actuar. Así que muchísimas gracias. Me quedo ahí con la presentación. Muchas gracias, compañera Carola. La verdad es una muy buena información y esperemos poder consultar todos los datos que nos brindas en el video que queda grabado a posterior. Y ahora le paso el micrófono al compañero Oscar Zampayo.
Muy buenas noches, compañeros, compañeras, Óscar Zampayo. Eh, pues nada, nosotros desde varias plataformas como Deuda por Clima, como ahora varios sectores del movimiento popular y social en Colombia, como el movimiento indígena, un sector del movimiento ambiental de derechos humanos, está enfocando cuál es el rol de esos actores que no son tan visibles en el escenario y en la lógica extractivista. Siempre vemos que hay una realidad que son las corporaciones las que entran, llegan a los territorios, generan allí toda una serie de solicitudes de permisos hacia el Estado, hacia los diferentes estados, y son los estados los que otorgan estos permisos para permitir ese tipo de actividades. Eh, pero detrás de estas empresas, estas corporaciones, siempre hay varios actores allí en el escenario, los bancos, entregando capital para que estos proyectos se concreten, pues los fondos de inversiones, los gestores de activos, las aseguradoras, y todos son un poder detrás de estas actividades que no son visibles. Entonces, la importancia también de mirar más allá de lo que vemos en el territorio, de lo que nos muestra esa relación Estado-corporaciones, hay otras personas que todavía, y hay otros actores que todavía no estamos visibilizando, y hacia allá es el propósito de enfocarlo. Y este papel de los bancos se centra prácticamente en los bancos centrales, que empiezan a generar regulaciones, normativas, directrices, más que normativas, directrices, para establecer esas dinámicas. Ese tema de las tasas de interés establece un poder significativo a los bancos centrales, pero cómo se establecen esos números, esos puntos que suben, esos puntos que bajan, y todo eso está allí direccionado por una institución que se encuentra en Basilea, que es el Banco de Pagos Internacionales, y desde allí, esta institución anterior al Banco Mundial, anterior al Fondo Monetario Internacional, que se reúne hace más de 83 a 84 años, fue anterior a estas instituciones que regulan el flujo de capital, que regulan los créditos. Ahí la compañera de la Tindad estaba mencionando esas emisiones que se hicieron en pandemia. Pues no sé si pues eso sea emitir más de esas cosas, de esos alfanuméricos que ellos hacen, porque pues realmente eso no se soporta en nada, ese tipo de emisiones que realizan estos entes multilaterales. Y bueno, los bancos tienen allí un rol muy importante, tienen un rol los bancos centrales, principalmente el Banco de la República aquí en Colombia, y nosotros desde este sector de la sociedad estamos pues como proponiendo que varios sectores sociales nos reunamos y establezcamos una agenda o un diálogo inicial con el Banco de la República, que nos atiendan, que dialoguemos, que podamos establecer allí, poner también los intereses de los sectores populares, o bueno, los derechos de los sectores populares sobre esta institución, que no sea solamente atienda a los banqueros, atienda a los empresarios, sino que también atienda a todo el grueso de la sociedad, porque es una institución que también nos pertenece a todos en este Estado de Derecho, ¿no? O social de derecho. Y establecer también en un mediano plazo acciones concretas de esa institución para pues, los sectores sociales, los sectores populares, y no en contra de ellos. Entonces, ese es el propósito, compañeros, ese es lo que se viene desde Deuda por Clima, pues mmm, estamos o se está convencido que la anulación es el principal camino de esos canjes por ningún pues, momento pueden pues, verse como una opción, y menos cuando se plantean a espaldas de los pueblos amazónicos, de los pueblos originarios de esos territorios. Entonces, eso pues suena muy bonito, pero primero hay que dialogarlo, primero hay que sentarlo con los mayores, con las autoridades de los pueblos que allí residen en la Amazonía colombiana y en la Amazonía
de América Latina. Eso es un factor principal para cualquier tipo de intervención que se quiera hacer en estos territorios que ahora es considerado el pulmón del mundo, pero también no, se desconocen, se invisibilizan y se terminan imponiendo pues unos discursos que suenan bonitos, pero que en los territorios, pues, en las cancurúas, en las malocas, en donde realmente se está protegiendo la vida, se está protegiendo el planeta, donde los sistemas de conocimiento de los territorios indígenas reside allí, no, ni siquiera se les pregunta. Entonces, nada, yo dejo hasta allí, compañeros, agradecerles por este espacio, interesante las palabras de todas y todos, de los compañeros. Estamos en conversa. Hasta luego. Perfecto, muchas gracias, compañero Oscar. Y quisiera agregar a su exposición un poco de nuestra agenda como Deuda por Clima. Nosotros tenemos un calendario de acciones y movilizaciones para 2024 y nuestro eje de acción es el 2025, donde se va a celebrar un año jubilar, un año de jubileo, donde se hace un llamado desde la Iglesia Católica a la anulación de las deudas y también se va a llevar a cabo la COP30 en el territorio amazónico, por lo que consideramos un espacio estratégico para llevar el tema de la deuda, el problema de la deuda a la discusión pública y empujar las políticas regionales a abogar por esta anulación, que aunque suene como muy utópico, muy irrealizable, es completamente posible. Entonces, voy a abrir el espacio aquí para preguntas. Podríamos empezar con la primera que nos lanzó la compañera Johanna Peña, ya sea que la conteste el compañero William o Carola o Oscar. Y dice, ¿cómo funcionan los depósitos especiales de giro en el proceso de canje de deuda por naturaleza o acciones climáticas? No sé aquí quién quiera contestar. Y los demás que tengan más preguntas, más comentarios, pueden irlas arrojando en el chat. Muchas gracias. Bueno, pues lo primero que yo haría sería explicarle un poco a nuestros seguidores que están el día de hoy, es que los derechos especiales de giro son un activo o reserva internacional que tienen los países y no son una moneda, pero su valor se conforma con una canasta de monedas que en este caso, en el caso colombiano, está el dólar, el euro, está el yen japonés, entre otras. Y de esa manera, ese activo lo maneja el país, es decir, lo que está planteando el gobierno, pero no lo ha explicado bien el Ministerio de Hacienda, a pesar de que desde el mes de octubre le hicimos la consulta, cómo sería que le daría manejo a ello. El gobierno colombiano no lo ha explicado públicamente, pero lo que se presume es que va a tener este activo para manejo independiente. No se lo van a ligar a todo lo que son los gastos de la nación, porque sabemos que hay un control fiscal en la política de gasto y en el caso colombiano, cada vez que el gobierno invierte en hospitales, en educación, en salud, en lo que sea, lo están cuestionando porque está desbordando el gasto según los opositores. Entonces, en este caso, la banca multilateral no le incluye dentro del balance de gasto este activo internacional que es el derecho especial de giro. Y esos derechos especiales de giro sencillamente se irían a negociar con la banca multilateral para saber cuál es la cantidad, cuál es el monto por cada acción de endeudamiento o por cada acción climática que el gobierno pretenda ejecutar. Y esos activos entonces, antes que invertirlos en la población, lo que le darían prioridad es para proteger nuestros nevados, para proteger supuestamente los territorios que están siendo saqueados y donde hay extractivismo, pero las experiencias que han existido no son positivas porque la banca multilateral sigue ejerciendo una función de vigilancia, de control sobre ese
la inversión que se haga con ese activo y finalmente lo que termina es un país empeñado y no puede ejecutar de manera autónoma, soberana, esa inversión, sino que está supeditado a lo que planteen a nivel regional y a nivel nacional los acreedores o la banca multilateral. Pero estamos pendientes en este próximo mes de marzo para que el Ministerio de Hacienda emita públicamente cuál es la propuesta que tiene el gobierno nacional frente al manejo que le va a dar a esos derechos especiales de giro, particularmente en Colombia, porque hasta ahora no ha habido un debate público de ello. Yo lo dejo por ahí. Carola, ¿puedes hablar? Sí, 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 quisiera igual comentar sobre los derechos especiales de giro. Como mencioné en mi presentación, es un tema que la Tindad ha estado impulsando. Es un mecanismo que, como bien menciona William, es como un instrumento digamos, de valor, pero que no genera deuda. Ese es un primer mensaje, ¿no? La decisión de emitir estos derechos especiales de giro se hace en un momento de crisis o emergencia. Se hizo en la pandemia, se hizo antes también, no recuerdo en qué año, pero se hizo justo después de la pandemia. Es una decisión que se toma en el marco del directorio del FMI y ese es un problema porque ahí Estados Unidos tiene gran, digamos, ¿no? Opción de vetar, digamos, o limitar que se emitan estos derechos especiales de giro. Se emitieron después de la pandemia 650.000 millones de dólares que fueron distribuidos. 2/3 fueron a países del norte porque responde a las cotas que tienen estos países en ese directorio y 1/3 fue a los países del sur global. Pero fue muy importante porque, como menciono, no genera deuda y el uso que se le puede dar a estos derechos especiales de giro depende de cada país. Y hemos hecho un análisis de cómo se ha ido utilizando estos derechos especiales de giro en nuestros países de la región y hemos visto que algunos han decidido pagar deuda, algunos han decidido invertir en temas de pandemia o emergencia o en ayuda. Y eso es la ventaja que vemos en ese mecanismo, ¿no? Y que ha sido realmente, son recursos que se distribuyen rápidamente si hay, digamos, esa voluntad política y esa decisión de emitirlos. Y creo que la propuesta que Petro ha estado haciendo en Colombia, yo la he estado escuchando, analizando y hemos estado en conversaciones con el gobierno colombiano, igual tratando de ver este tema. Creo que todavía no está aterrizada esa propuesta, pero creo que él propone un mecanismo así grande en el marco del FMI en el que se puedan emitir derechos especiales de giro para el pago de las deudas que permitan a los países liberar recursos para invertir en acción climática. Creo que por ahí él lo está viendo. Nosotros desde la Tindad estábamos impulsando justamente que haya nuevas emisiones de estos derechos especiales de giro para que puedan contribuir a la agenda climática, ya que el financiamiento climático solo nos está aumentando la deuda, no se ha cumplido el compromiso de los países, ¿no? Y no hay dinero, realmente no hay dinero, y este es como dinero adicional que se va creando y que se distribuye de manera muy desigual. Eso es totalmente criticable. Por eso también proponemos que se haga en el marco de nuevos criterios de distribución que prioricen la vulnerabilidad y las necesidades de los países, ¿no? Que ese sería lo ideal. Y voy a compartirles aquí justamente un documento que hemos sacado sobre ese uso que se ha dado a estos derechos especiales de giro y un posicionamiento que hemos sacado en la COP28 para que sean considerados un instrumento de financiamiento climático. Gracias, Carola. Sí, William. Bueno, ok. Muchas gracias. Muchas gracias por darme la palabra nuevamente, pero es que creo necesario ante la exposición que hizo la compañera Carolina, uh, de precisar que es cierto que los países hasta ahora han utilizado, digamos, de alguna manera, de manera libre, esos derechos especiales o esos DEX en lo que crean necesario sí, y no se asocian al endeudamiento. Eso es cierto. Solo que cuando se plantea como una propuesta soberana de los países para proteger la naturaleza, generaría dos situaciones concretas de problemáticas. La primera es que eso simplemente es autorizar, estar de acuerdo con el extractivismo, incluso a cielo abierto en algunos casos, porque el debate ya es político de cómo se generaría
ese saqueo de los territorios y del subsuelo o de los recursos naturales de los diferentes países endeudados. Eso sería, habría que dar un debate político de que en casos sí se acepta y en qué casos no. Pero lo que suena así a grandes rasgos, explicándolo, es que hay como una autorización de los gobiernos que se planteen esta propuesta de que entonces, listo, vamos a generar deuda, vamos a generar extractivismo, en fin, pero vamos a liberar los ricos, nos liberan unos recursos y nos permiten que nosotros los utilicemos allí. Entonces es como unos pañitos de agua tibia que en últimas es aceptar que nos sigan violando y nosotros colocamos los pañitos de agua tibia para que nos sigan violando nuestros derechos. Eso por un lado. Y finalmente, lo otro es que en la medida en que se extiende esa propuesta y el tema de los DEX se va generalizando por muchos más países, se vuelve en un debate ya de sometimiento, porque no olvidemos que somos colonias, queramos o no, y los países ricos no van a permitir entonces que los países endeudados podamos liberar ciertas cantidades y le van a colocar una cantidad de topes a eso. Creo que el debate, más que económico, es político y ambiental. Entonces es un debate que creo que es muy interesante seguirlo dando y por eso desde CADTM nosotros tenemos una propuesta que se opone totalmente a esa posibilidad de generalizarla en la región porque creemos que pudiera ser traumática para los pueblos. Carola. Y tal vez un dato adicional, mencionar que los países, digamos, que no han usado sus DEC, que están en el norte, ahora han hecho una propuesta de recanalizar DECs hacia nuestros países, pero usando deuda, préstamos, condicionalidades. Y ese es un tema que nosotros criticamos mucho, ¿no? Eso se está haciendo a través de un mecanismo, ¿no?, que se llama el RST, Resilience and Sustainability Trust, en el Fondo Monetario Internacional. Y ese es un tema que no está ayudando, ¿no? Entonces creo que por ahí también eso hay que conocerlo, ¿no? Y por eso nosotros pensamos que nuevas emisiones sin estas condicionalidades, sin deuda, podrían ayudar. Pero eso, claro, es una posición más institucional. Perfecto, muchas gracias. Pues no hemos recibido más preguntas. También me estoy haciendo un poco consciente de que ya es bien tarde en Bolivia, pero no me quisiera ir sin hacerles una pregunta que yo creo que es muy necesaria en nuestros contextos, en nuestros movimientos de lucha y de resistencia, que muchas veces es el llamado a la esperanza, ¿no? Como saber si nuestras luchas, si nuestra resistencia puede tener éxito, ¿no? Y quisiera preguntarles si tienen algún ejemplo o un dato que nos puedan compartir para saber que el pedir o el abogar por la anulación de la deuda es algo posible, si esto puede suceder, si ha sucedido en la historia. Y sí, para mantener frente a todas las noticias horribles que tenemos, pues tener este dato que nos mantenga aquí resistiendo. Sí, quizá podría empezar, si les parece, hay un antecedente muy importante que es justamente que a Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, se le ha perdonado sus deudas, ¿no? Se le ha condonado la totalidad de su deuda y esto le ha permitido, obviamente, reconstruirse, avanzar, ¿no? Y creo que cada año se celebra, digamos, la fecha histórica en la que se ha hecho esa condonación, que es simbólica porque, claro, ¿por qué a Alemania se le va a hacer ese tipo de condonación de la deuda y no a nuestros países que están ahorita en una situación tan crítica de crisis múltiple, sin poder y sin poder combatir esta crisis climática, sin poder adaptarse al cambio climático, sin poder tener recursos para salir adelante? Entonces, es totalmente un pedido posible, hay estos antecedentes y hay que seguir luchando y además reconociendo esta narrativa y rescatando esta narrativa de la deuda climática y ecológica, porque al final nosotros, como decía William, somos acreedores y lo vemos desde esta perspectiva, somos los dueños de los recursos, somos los que menos hemos aportado al problema y necesitamos y requerimos que haya mayor justicia en el marco de este sistema financiero neocolonial al que estamos sometidos. Todo pasó tan... Muchas gracias, Carola. ¿Y tú, William, tienes algún otro dato para compartirnos de estos éxitos? Perdón. No, más que datos, yo creo que el debate es muy interesante, ¿sí? Porque tiene razón la compañera cuando plantea lo de la abolición de la deuda alemana, pero no nos olvidemos que Alemania es un país imperial
Eso no sucede, tal como sucedió con Alemania, no sucede con los países del sur global. Las condonaciones, dos experiencias que conozco de abolición o sí, de condonación de deudas en los países del sur, al cabo de 3 o 4 años los países han firmado acuerdos aparentemente de manera voluntaria con los acreedores que les ayudan y les dicen, vamos a liberarles pero vamos a firmar vamos a oxigenar las deudas que sí vamos a seguir haciendo, que vamos a seguir legitimando. Entonces, tanto la tasa de interés como las condiciones de sometimiento se vuelven mucho más deplorables en los países del sur. Con Alemania obviamente no iba a ocurrir esto porque pues hace parte de un bloque imperial del G7 en donde pues se necesitaba era que se liberara precisamente para soltarle las manos, entre comillas, y que pudiera seguir haciendo parte del bloque opresor que somete a los pueblos del sur. Pues muchas gracias, compañeros. No sé si alguien quiere agregar algo en este último minuto. ¿No? Pues podemos empezar a cerrar esta conversación. Muchísimas gracias a Carola, al compañero William, a Oscar por estar en esta llamada y también a la Promotora Nacional para la Suspensión del Pago de la Deuda Pública por brindarnos este espacio para platicar. Sí, dice Mónica que abran la pantalla para que nos despidamos todos y todes, y les invito a seguir las redes de la promotora y de Deuda por Clima para saber cómo movilizarnos en contra de esta deuda ilegítima, de esta deuda ilegal, con la cual tenemos que luchar para evitar el extractivismo y la subordinación de nuestros territorios. Muchas gracias y pues nos vemos pronto. Muchas gracias. Van las Buenas noches. fotos. Gracias a los ponentes. Gracias. Buenas noches. Gracias, Vamos con compañeras la y compañeros. siguiente. Muchas gracias, buenas noches. Hacemos una próxima. Hagámoslo. Hasta pronto, un gran abrazo para todos y para Muchas todos. gracias. Hasta luego, William. Gracias, Bye. William. Muy bien. Gracias, Un Carola. abrazo, cuídense. Abrazo. Gracias. Bueno, Tenemos que chao. profundizar el tema. Quedarlo. gracias. Gracias, Diana. Gracias, Muchas ponentes. gracias. 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 Un bebé, una bebé. Un bebé chiquito. Gracias. Guardando. Ya. Vale. Gracias, William. Luego, que estén bien. Gran abrazo. Vale. Tenemos que darle continuidad al tema. Ok, con todo gusto. Ok.